Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Plan de acción de este año a lo largo del desarrollo de toda la revelación que Dios ha dispuesto para nosotros, para la humanidad, y que también tiene aplicaciones prácticas para nosotros. Ese tema tiene que ver con las finanzas y la relación que tiene la finanza con la generosidad. ¿Por qué el motivo de hacer una enseñanza que tiene que ver con las finanzas y la generosidad? Pues el motivo es que como iglesia nosotros nos hemos caracterizado históricamente por no hacer un énfasis tan marcado en la ofrenda, sino que hemos manejado con prudencia, con respeto, por la sensibilidad que ese tema puede tener. Sin embargo, no está mal tampoco orientar a la iglesia en el tema del dar, en el tema de ser generoso, porque es un tema bíblico, es un tema que está registrado en la Escritura y es un tema que podemos tratar con mucho respeto y también con mucho equilibrio de lo que la Escritura presenta. Es verdad, y conocemos casos muy lamentables de iglesias donde el tema de la ofrenda se utiliza para manipular con el fin de enriquecer al pastor y a su familia. Esa es una realidad y eso es lamentable que sea así. Pero ese no es el propósito realmente de enseñar sobre lo que la Escritura presenta acerca del tema de las finanzas y la generosidad. Parece que me quedé sin sonido otra vez. La Escritura es clara acerca de cómo la generosidad y el dar hacen parte importante de nuestra vida de fe. ¿Por qué no usamos este mejor? Sí. Si me puedes dar sonido por acá, mejor, gracias. La Escritura es clara acerca de cómo la generosidad y el dar hacen parte importante de nuestra vida de fe y también de nuestro proceso de santificación. Nuestras finanzas, nuestra economía y la generosidad que se desprende de ese tema están muy vinculados y muy relacionados con nuestra espiritualidad y con nuestra fe. Realmente, uno de los aspectos
en los cuales nosotros mostramos nuestra espiritualidad es en el manejo de nuestras finanzas. Vamos a ver un relato en la Escritura de cómo una iglesia en el Nuevo Testamento fue modelo de generosidad. Modelo de generosidad. Vamos a ver el referente que fue esta iglesia para otras, de la manera como ellos se comportaban y se conducían en el tema de las finanzas. Es un modelo de generosidad para que nosotros podamos apreciar la obra de Dios en ellos, cómo Dios estaba obrando en ellos y cómo ellos mostraban su espiritualidad a través de su generosidad, pero que en últimas ese modelo y ese ejemplo debe redundar, ¿no?, para nosotros, con el propósito de que nosotros evaluemos nuestras propias vidas y ver qué tan lejos, qué tan cerca nos encontramos nosotros de ese ejemplo. Entonces vamos a mirar en esta mañana esta enseñanza la he titulado Principios sobre Generosidad, basado en 2 de Corintios, en el capítulo 8, versículos del 1 al 9. Vamos a orar antes de comenzar el desarrollo de este pasaje. Señor, te damos gracias. Gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das. Gracias porque es un privilegio reflexionar en tu palabra, en lo que tú dices, porque sabemos, Señor, que esta es tu voluntad. Tu palabra dice que nos renovemos nuestra mente, Señor, por medio de la transformación de nuestro entendimiento a fin de poder comprender que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Prepara nuestros corazones, Señor, por medio de tu Espíritu. Ayúdanos a poder recibir tu palabra de la manera correcta. Ayúdanos, Señor, en el proceso en que estamos escuchando tu palabra, podamos ir haciendo evaluaciones propias, personales, en cuanto al conducirnos en el tema de la generosidad. Ayúdanos, Señor, que no sea algo meramente humano, sino que tu Espíritu nos respalde, nos apoye en este proceso de poder comprender tu palabra, porque estamos dispuestos a hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a leer, alguien por favor que nos pueda leer el pasaje base, pasaje clave que tenemos para hoy, que es 2 de Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 9. 2 de Corintios 8, versículos del 1 al 9. Que lo tenga, lo puede leer. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros, por su
Ok, muy bien, gracias Marlis. Entonces, ¿de dónde surge el hecho de poner a estas iglesias? Aquí está hablando de las iglesias de Macedonia. ¿De dónde surge el hecho para poner a estas iglesias como un referente, para ponerlas como modelo de generosidad? Eso es lo que quiere comunicar aquí el apóstol, hablándole a esta otra iglesia, es miren lo que ellos están haciendo, la manera como ellos están conduciendo en medio de algunas circunstancias especiales, como son una iglesia generosa. Entonces hay una referencia, si podemos pasar a la siguiente, en Romanos capítulo 15, en el versículo 26, hay una referencia allí que nos da la respuesta. Ahí está diciendo el apóstol, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Ahí hay una referencia de por qué mostrar como modelo a estas iglesias. Nos está diciendo que las iglesias de estas regiones, que no están hablando de dos iglesias, sino las iglesias de Macedonia y Acaya, que son una región compuesta por varias iglesias, dispusieron su corazón para ofrendar para los hermanos que están en Jerusalén. Nosotros hemos visto ejemplos como esos, nosotros hemos sido testigos y también partícipes. Hace poco, y ustedes recordarán, en el mes de febrero, cuando hubo la ola invernal, recuerdan, hermanos nuestros de las iglesias de Córdoba tuvieron necesidad porque fueron afectados por esta ola de invernal que hubo, y la iglesia y otras iglesias se movilizaron para también en alguna manera poder ayudar y apoyar a estos hermanos que estaban en necesidad. Es un ejemplo y es más o menos lo que estaba sucediendo también acá, en estas iglesias que está mencionando aquí el apóstol. Y hay un detalle importante aquí para resaltar, y es la diferencia entre el concepto que tenemos, que tiene el Nuevo Testamento acerca de ofrenda, y el concepto en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento es donde se usa la palabra diezmo, ya se redefine en el Nuevo Testamento y ya no se habla de diezmo, se habla de ofrenda. En el Antiguo Testamento este concepto de dar estaba determinado por varios diezmos, si lo podemos llamar de esa manera. Diezmos o aportes en alguna medida en especies o en dinero que sobrepasaban el 20%. Sobrepasaban el 20% los aportes que tenían que dar las personas del pueblo de Israel allí para poder mantener y para poder aportar también para el servicio al templo, a los sacerdotes, etc. Era el más del 20%, era lo que se debía aportar. Entonces, en el Nuevo Testamento ya se redefine ese concepto de dar. Y es lo que nosotros vamos a ver a través del ejemplo de esta iglesia. ¿Cuáles eran las características más destacables en estas iglesias? Iglesias de Macedonia específicamente, y es que eran iglesias de escasos recursos económicos, no eran iglesias ricas, no eran iglesias que tenían abundancia de dinero y de recursos. Y no solamente eso, sino que también estaban enfrentando persecución a causa del Evangelio. Vamos a mirar algunos principios que se desprenden de este modelo. Es un buen ejemplo y que para nosotros el principio es cómo nosotros podemos seguir el ejemplo de estos hermanos, cómo nosotros podemos seguir el modelo de estas iglesias. Entonces,
El primer principio es que la generosidad refleja la gracia de Dios. La generosidad refleja la gracia de Dios. El apóstol lo menciona: os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y vemos un concepto involucrado con el hecho de ser generoso, con el hecho de dar, y es gracia. Ya aquí no está hablando de ofrenda, está hablando de gracia. Está hablando que es una manera de poder dar a otro como un don, un regalo inmerecido. Y nosotros entendemos lo que significa la gracia. Nosotros hemos recibido la gracia de Dios. Ninguno de nosotros merecemos la salvación y la gracia de Dios. Pero Dios nos dio vida eterna de pura gracia. Cuando nosotros somos generosos, cuando mostramos generosidad a otros, en cierto modo, nosotros estamos actuando de acuerdo con el pensamiento y el conducirse de Dios. Y es actuar con gracia. El dar, el ofrendar, eso es un acto de gracia. Y también cuando damos y somos generosos, estamos reflejando y extendiendo la gracia que nosotros hemos recibido de Dios. Nosotros recibimos todo lo que recibimos de Dios, lo recibimos de gracia, lo recibimos por gracia. Y esa es la misma medida en la cual también debemos ser generosos y dar, y es por gracia, por gracia. Si nosotros observamos ahí al final del versículo 7, el apóstol les está mencionando aquí a esta iglesia, les está señalando para parecerse, para imitar a esta iglesia, les dice: abunden en esta gracia, abunden en esta gracia. Entonces, para nosotros, que el ofrendar, que el dar, que el ser generoso, como lo querramos llamar, porque se puede decir de diferentes maneras, este proceso debe ser para nosotros una gracia. Estoy dando de gracia. Que ofrendar, que dar, que ser generoso sea una gracia. Ese concepto ya redefine, ¿sí?, enriquece de manera especial el concepto de dar, que sea de gracia. Estoy recibiendo de Dios por gracia. Todo lo que tengo es por gracia. Entonces, de la misma manera, lo que tengo también puedo ser generoso de gracia. Entonces, el apóstol pone la gracia que tuvo el Señor Jesucristo como un elemento de motivación. Y vamos a verlo más adelante cuando lleguemos al versículo 9, cómo es que el apóstol pone de ejemplo al Señor Jesucristo, cómo que Él dio de gracia, cómo pudo Él ofrecer su vida de gracia. La primera reflexión es: ¿vemos nosotros el dar y ser generosos como una expresión de la gracia hacia otros, o lo vemos como una deuda, o lo vemos como una obligación, o lo vemos como un compromiso? ¿Vemos nosotros el dar y ser generosos como una expresión de la gracia de Dios que hemos recibido de Él? Primera reflexión. Pasamos al segundo principio. La generosidad es un acto anónimo. Vamos a verlo por qué. Allí el apóstol está mencionando, cuando pone de ejemplo a estas iglesias que han sido generosas,
no menciona a nadie en especial. Entonces, ese es otro aspecto que se menciona aquí en el dar y en el ser generoso, que es un acto anónimo. No se cita específicamente cuál de las iglesias, porque está hablando de regiones. Es una región que estaba compuesta por varias iglesias. No está diciendo cuáles fueron. Pero es interesante que tampoco se menciona a ninguna persona específicamente. No se da un reconocimiento especial a qué personas aportaron en particular para esta ofrenda. Entonces, lo que aprendemos es que el verdadero mérito de compartir con otros es permanecer en el anonimato mientras sea posible cuando somos generosos. Digo cuando sea posible. ¿Qué hacen algunas personas hoy en día? No estoy hablando de nadie de la iglesia, estoy hablando en general. Cuando hay personas que quieren dar, quieren ofrendar, entonces van y se toman fotos, ¿verdad? Toman fotos, graban videos, lo suben a las redes sociales para conseguir likes. Pero el principio que Dios nos da aquí es, si vamos a ayudar, si vamos a aportar, entonces debemos hacerlo de manera anónima. Y obviamente que hay excepciones. Hay excepciones cuando una entidad, una fundación necesita presentar evidencias para justificar su donativo, pues tendrá que tomar fotos para presentar evidencias, pero esos son casos especiales, son excepciones. Vamos a mirar un principio aquí en la siguiente, en Mateo capítulo 6. El Señor está dando unos parámetros, ¿no? Unos principios también acerca de esto mismo que hemos venido desarrollando, acerca de que la ofrenda y la generosidad deben ser en general algo anónimo. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ese es un principio que la Escritura nos enseña, y nosotros también debemos aplicar ese principio de que la generosidad debe ser más un acto de algo que yo hago conforme a mi relación con Dios. Eso es algo entre Dios y yo. Nosotros, particularmente aquí en Koinonía, y puede ser que otras iglesias también, la DIAN requiere saber quiénes son los que dan, pero esa es una disposición del gobierno, no es una disposición de la iglesia, y nosotros tenemos que cumplir con la disposición de quiénes son los que dan y cuánto dan. Pero nosotros, los pastores, nosotros no sabemos ni quiénes dan ni cuánto dan. Ni estamos preguntando, pásenos una lista de quiénes dan y quiénes no dan para saber. Porque nosotros entendemos lo que la Escritura dice al respecto de eso. Respetamos eso y no estamos enfocados tanto en quién da y quién no da. Estamos enfocados en Dios y en lo que Dios puede hacer a través de su obra, porque Él es el Dios proveedor. De pronto la tesorera, la contadora, Rosana y Shirley, que son las que manejan, de pronto ellas podrían saber, pero en algún momento ellas ni prestarán atención a quién da y quién no da. No estarán pendientes de eso ni sacarán cuentas de quién da y quién no da. Cuánto da fulanito, cuánto da. Porque eso tiene que ser algo entre Dios y nosotros.
La reflexión en cuanto a este otro principio es: ¿buscamos nosotros ser aprobados o que se nos reconozca en algún momento cuando somos generosos? ¿Buscamos ser aprobados o que se nos reconozca? Y que al final de año vamos a hacer un concurso. El que dio más, aquí está la persona, pase, y que vamos a reconocerla porque fue la que dio más en el año. El que dé más, y vamos a poner una foto aquí, el que más dio la ofrenda en el año. No es realmente la voluntad de Dios y lo que Dios quiere para nosotros. No es lo que Dios está buscando, no es lo que nosotros buscamos, sino buscamos que sea algo más personal entre Dios y cada persona. Siguiente principio: la generosidad no depende de las circunstancias que vivimos. La generosidad no depende de las circunstancias. Porque miren que una de las características de esta iglesia era que estaban pasando por tribulación a causa del Evangelio, a causa de compartir el Evangelio. Entonces, otra de las características que ponen a estas iglesias como ejemplo es que estaban enfrentando aflicción. Y el relato, o sea, de lo que podemos leer y observar en este pasaje, es que se hace un énfasis marcado, no es solamente tribulación, sino en grande prueba de tribulación. En grande prueba de tribulación. Y eso, pues, eso está dando un mensaje importante. El énfasis aquí en las tribulaciones relata y nos dice es que las aflicciones que estaban enfrentando las iglesias de las que está tratando este pasaje, pues eran aflicciones bastante fuertes. No era cualquier cosa lo que estaban enfrentando. La predicación del Evangelio, eso agitaba a los líderes religiosos y al pueblo también contra aquellos que se habían convertido al cristianismo, y eso les exponía no solamente a ser expuestos públicamente, castigados, encarcelados, sino que eso también los exponía inclusive a la muerte. El ser creyente en ese momento los exponía casi hasta la muerte. El creer en Jesucristo, el decir que era discípulo de Jesucristo, era casi que un crimen, y por eso eran considerados casi que tenían que pagar con su propia vida. Entonces, por eso, al ver este ejemplo, el compartir para nosotros, el ser generoso para nosotros debe ser una virtud que debe permanecer en nuestras vidas, aún en medio de diferentes circunstancias. El compartir y la generosidad, si la vemos por medio de este ejemplo, debe ser una actitud, una virtud que en la que debemos permanecer aún en medio de diferentes circunstancias, las circunstancias que estemos viviendo. Y no vamos a negar, es cierto, que en algunos momentos, personalmente cada uno podemos tener escasez de recursos, eso es cierto. Pero también nosotros como iglesia oramos por esos hermanos. Oramos para que Dios pueda darles un trabajo, para que Dios pueda darles ingresos. No estamos excluyendo a los hermanos que en algún momento, en algún periodo de su vida no pueden ser generosos, sino oramos
para que Dios provea para sus necesidades y también para que puedan tener el privilegio de dar a otros. Entonces, para dar y compartir, no tenemos que estar en las condiciones óptimas. Que todo a mi alrededor y que toda mi vida esté bien. Estos hermanos de esta iglesia, dice que en pobreza abundaron en medio de su generosidad, en medio de una grande aflicción, en medio de una grande tribulación. Miren qué ejemplo. Ellos son referentes acerca de cómo ser generosos y cómo dar. La reflexión en este principio es: somos perseverantes en ser generosos aun cuando estemos enfrentando retos y desafíos. Somos perseverantes. Pregunta para hacernos. Siguiente principio: la generosidad es fuente de gozo. Ahí está mencionando algo de lo que esta iglesia estaba mostrando, ¿no? Al querer ofrendar y ser generoso, la abundancia de su gozo. Es otro principio que nos enseña el ejemplo de esta iglesia, es que el acto de ser generoso y dar debe producir gozo. Pero el testimonio que da esta iglesia no habla de cualquier clase de gozo, sino una abundancia de gozo. Abundancia de gozo. Entonces, ¿dónde está el mérito de ellos y el modelo que nosotros debemos seguir? Por eso se está presentando, por eso se está registrando este ejemplo en la Escritura, cómo nosotros podemos identificarnos y seguir ese modelo. Pues estaban atravesando un momento difícil, pero aún en medio de esas condiciones, para ellos, su agradecimiento con Dios al dar, al ser generosos, eso les daba un gozo especial. Eso les daba una alegría poder compartir y también mitigaba su dolor, su tribulación, su aflicción. Eso nos enseña a nosotros que al compartir debemos hacerlo con gozo, debemos hacerlo con alegría, porque a veces podemos estarlo haciendo con una motivación equivocada. En algún momento se puede pensar que cuando somos generosos, perdemos. Ese puede ser un contraste con lo que el modelo de esta iglesia nos está presentando. Es que cuando doy, pierdo. Y si nosotros nos ponemos a analizar nuestros ingresos, nuestro presupuesto, ¿verdad? Entonces, apuradito alcanza ahí sacando cuentas, apuradito nos alcanza para cubrir nuestros gastos. Pero si nosotros lo analizamos desde esa perspectiva, entonces ninguno de nosotros podría dar. Ninguno de nosotros podría dar. El gozo es algo que Dios produce. El gozo es el fruto del Espíritu Santo, que también debemos expresarlo en este proceso de ser generosos. El gozo. Aún en medio de nuestra escasez, sabemos que aquí nadie es rico. Nadie. Ninguno de nosotros somos ricos. No somos millonarios, pero somos ricos en la gracia de Dios. En eso sí somos ricos. Hemos recibido de parte de Dios esa riqueza de la gracia. Hemos recibido de parte de Dios
la riqueza del gozo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero con el modelo de esta iglesia aprendemos que no es ser rico y ser millonario. Es la actitud del corazón. Lo que aprendemos con esta iglesia es la riqueza que tenemos en nuestro corazón. Si entendemos realmente lo que Dios nos está mostrando y dónde surge realmente la verdadera riqueza. Segunda de Corintios, ahí en esa misma página, porque es en el capítulo 9, versículo 7, algo que nosotros sabemos, algo que desde que comenzamos nuestra vida cristiana, entendemos también con el principio de que cada uno debe dar como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. Dios ama al dador alegre. Entonces, cuando demos, tenemos que darlo con alegría, con gozo, sabiendo de quién hemos recibido nosotros. Nosotros hemos recibido más de lo que podemos dar. Y esa es la realidad. Hemos recibido más de Dios de lo que nosotros podemos dar. La reflexión en este principio es la generosidad y el dar para nosotros es una carga o experimentamos satisfacción, experimentamos alegría, experimentamos gozo. Siguiente principio, la generosidad no depende del nivel de ingresos. La generosidad no depende del nivel de ingresos. Miren la característica de esta iglesia. Era una iglesia que estaba en una profunda pobreza. Y ahí es donde están las paradojas de Dios, ¿verdad? A veces hay cuestiones que parecen paradójicas. Como que en la profunda pobreza abundaron también en riqueza de su generosidad. Pero esa es la lógica de Dios. La lógica humana es diferente a la lógica de Dios. Y nosotros como creyentes tenemos que adoptar la lógica de Dios, la cosmovisión de Dios. La cosmovisión humana es totalmente diferente a lo que es el ser de Dios y el obrar de Dios. Y por eso todos estos principios están puestos allí para que nosotros podamos ver, entender con claridad quién es Dios y cómo Dios obra a través de estos testimonios. Entonces, la generosidad no depende tanto del nivel de ingresos que tengamos. Y ese es el contraste, ese es un contraste marcado que presenta allí el apóstol con este testimonio. Esas iglesias son testimonios. Las estaba poniendo como testimonio para la iglesia de los Corintios, pero también lo está presentando como un testimonio para nosotros. Ese contraste que presenta este relato no es un contraste entre riqueza y pobreza. Ese no es el contraste que está presentando el apóstol. No es un contraste entre riqueza y pobreza. Es un contraste entre pobreza extrema y abundancia de generosidad. Ese es el contraste que está presentando. Y el testimonio de estas iglesias es digno de ser imitado, es digno de ser admirado, halagado. Nosotros al ver este cuadro y este testimonio, de ver lo que Dios hace, porque esos son los testimonios. Los testimonios tienen que ser cómo Dios está obrando. Por eso cuando damos un testimonio tenemos que presentar es cómo Dios ha obrado. El testimonio no se refiere tanto a lo que nosotros hacemos,
No se refiere tanto a lo que yo he alcanzado. Obviamente que el testimonio tiene que ver con un factor humano, claro que sí. Está involucrado el factor humano. Pero el énfasis en quién debe estar. El énfasis tiene que estar en Dios. El énfasis del testimonio tiene que estar en Dios. Lo que Dios ha podido hacer. El testimonio de esta iglesia es por la manera como Dios ha obrado en su corazón, como ellos han estado cerca de Dios, cómo se han conectado con Dios, cómo entienden la voluntad de Dios para poder ser generosos aún en medio de la realidad que estaban enfrentando. Entonces, si vemos en este principio, estos principios que nos enseñan estos hermanos, es el contraste de abundar en riqueza de su generosidad, no en la abundancia de sus recursos, no en la riqueza, no abundar en riqueza, sino que ellos abundaron en generosidad, aún en medio de su pobreza, aún en medio de sus escasos recursos. Correcto, en el corazón, en la actitud y en el corazón. Ahí es donde radica la diferencia. No en cuánto tenemos. Eso es lo que nos está presentando el mensaje en esta sección que estamos viendo. Entonces, en ese orden de ideas, el mensaje que recibimos es que compartir no depende tanto de cuán grandes ingresos tenemos o cuánto nos sobra. Yo creo que a la mayoría, y si no digo a todos, no nos sobra. Pero fue algo que el Señor, cuando estuvo en su ministerio, observó. Estaba observando lo que estaba sucediendo en el corazón de las personas que lo rodeaban. Y él vio un ejemplo de una viuda. ¿Se acuerdan el ejemplo de la viuda pobre, verdad? Esta viuda era pobre, hay viudas ricas, ¿cierto? No, esta viuda era una viuda pobre. Esta viuda no tenía nada. Entonces quizás alguien tenga pocos ingresos, pero la Biblia nos llama a ser generosos, a compartir en abundancia. El mérito de la viuda, su dar fue en abundancia de su pobreza también, la abundancia de su pobreza. Dice el pasaje en cuanto a esta iglesia que ellos dieron conforme a sus fuerzas, y no solamente a sus fuerzas, sino mucho más allá de su fuerza. O sea, se sobrepasaron de dar más allá de lo que podían dar. O sea, se esforzaron. ¿Y eso cómo se llama? Eso se llama dar con sacrificio. Dar con sacrificio. Dice aquí la palabra que con agrado ellos han dado mucho más de lo que podían dar, de lo que sus capacidades daban para darle. ¡Wow! ¡Qué ejemplo!, ¿no? ¡Qué modelo! ¡Qué referente para nosotros! Esta iglesia, las iglesias de Macedonia, que son ejemplos, con agrado dieron mucho más allá de lo que ellos podían dar. Entonces, lo que realmente importa no es tanto la cantidad de lo que demos. Lo que importa es la actitud de nuestro corazón. ¿Cuánto representa para Dios? ¿Cuánto representó para el Señor Jesús, que estaba viendo a esta viuda que dio una moneda, lo que tenía, no tenía más nada? Y ya no tenía más nada para dar. Era todo su sustento. Era solo una monedita que representaba mucho para ella.
Era poco, económicamente hablando, pero la actitud de su corazón era lo que importaba. El Señor Jesús vio eso en esta mujer viuda y ella dio, y no era lo que le sobraba. Ella dio lo que era el único sustento que ella tenía. Y miremos también el ejemplo, el sacrificio de Dios al enviar a su propio Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, y ese es el mayor ejemplo del sacrificio. De tal manera amó Dios al mundo que entregó, que ofrendó a su Hijo. Él dio lo más preciado que tenía. Y ahí se vio que el dar es un sacrificio. El compartir debe tener ese componente de sacrificio. El compartir debe tener un componente de que estamos sacrificando algo que es mío y que lo podría usar para algo que yo quisiera obtener para mí, pero que lo estoy dando por gracia, porque otro necesita de eso que yo puedo dar. No depende de los ingresos, pero el compartir también es un privilegio. Y miren lo que dice el versículo 4, que la iglesia, esta iglesia de la que estamos hablando, que es un referente, pedían con muchos ruegos que se les concediera el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Pedían con muchos ruegos. Como que hubo algo de lucha allí, como que no, pero es que ustedes no están como tan bien para que ustedes estén queriendo dar a otros. Al contrario, ustedes necesitan. Y decían, no. Nosotros queremos dar. Dennos el privilegio de dar, aún en medio de nuestras circunstancias. Ellos estaban insistiendo que se les permitiera participar para ser generosos y para poder dar a otros. Dennos ese privilegio de participar a nuestros hermanos. Y en contraste, nosotros podríamos considerar el dar no como un privilegio, sino como una obligación, como un compromiso, como una necesidad. Estos hermanos consideraban que la iglesia de Jerusalén era la iglesia madre de ellos. Era la iglesia que les había compartido el evangelio, de allí vinieron los misioneros. Entonces ellos decían, nosotros queremos ayudar, queremos aportar para la iglesia que fue nuestra madre, la que nos compartió del evangelio del Señor Jesucristo. Entonces el dar es un privilegio. Cuando vemos nosotros el compartir desde esa perspectiva como un privilegio, eso implica que yo estoy teniendo la conciencia de que yo estoy participando para Dios. El privilegio es porque estoy participando para Dios, para lo que Dios quiere hacer, para la extensión del reino de Dios, para extender la gracia de Dios hacia otros, que Dios me puede usar a mí para bendecir a personas que tienen una necesidad. Y hay diferentes entornos de necesidades. Nosotros tenemos necesidades como iglesia,
Hay personas específicamente en la iglesia que tienen necesidades. Por eso el compartir también lo podemos ver como una forma de servir a otros. Felipe. Correcto. Así es. Así es. Gracias, Felo. ¿Cómo? Correcto. Todo lo que tenemos es de Dios. ¿Cuál es la reflexión en este punto? ¿Estamos limitándonos? ¿Nos estamos limitando o ponemos excusas para ser generosos por nuestro nivel de ingresos? ¿O por exceso de gastos? ¿Estamos poniendo excusas? Pensemos en ese principio. Esta iglesia no puso excusas, sino buscó la manera, aún en medio de las circunstancias que estaban viviendo, buscaron maneras y rogaron que se les permitiera participar en servir a otros. Las limitaciones nos las ponemos nosotros. Dios es el que nos da la capacidad. Otro principio, el compartir es una consecuencia de mi relación con Dios. Es una consecuencia de mi relación con Dios. Miren lo que dice. Y no como lo esperábamos. O sea, no dieron como esperaban, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. El compartir es una consecuencia de nuestra entrega a Dios. El dar refleja eso, mi entrega a Dios. En la medida que yo tengo una buena relación con Dios, en la medida en la que yo estoy conectado con Dios y con sus propósitos, pues Dios va a producir esa realidad, va a poner en mí tanto el querer como el hacer. Por su buena voluntad, Él va a producir esa realidad de poder dar, de poder ser generoso, de poder servir. Cuando yo estoy conectado con Dios, eso va a fluir naturalmente. Cuando yo entiendo la voluntad de Dios, quién es Dios, lo que Dios ha hecho en mí, eso va a ser algo natural, no va a ser algo forzado. Estos hermanos dice que se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Ese es el orden. Ahí se está poniendo el orden correcto. Primero a Dios, luego a los hermanos. Ese es el privilegio de tener una relación con Dios. El privilegio de gozarnos por quién es Dios. Cuando yo me gozo de quién es Dios y yo entiendo lo que Dios me ha dado, entonces puedo experimentar también el gozo, el privilegio de poder compartir eso mismo que tengo. Por eso es que hacemos énfasis cada vez que tenemos oportunidades en que necesitamos estar en comunión con Dios, necesitamos crecer en nuestra intimidad, en nuestra relación con Dios. Si eso no existe primero, de entregarse primero a Dios, va a ser muy difícil entregarse a otros. Ese es el orden. El privilegio de poder participar en este ministerio de compartir es un privilegio. El compartir es una consecuencia de que estamos entregados a Dios, de que tenemos una relación con Él.
La reflexión para este último principio es: refleja nuestra actitud al ser generosos que tenemos una relación estrecha con Dios. Refleja nuestra actitud al ser generosos que tenemos una relación estrecha con Dios. Son preguntas que debemos hacernos. El máximo ejemplo de ofrenda. Mencioné algo preliminar, pero el versículo 9 menciona de manera concreta y contundente, ¿no?, el máximo ejemplo de Jesucristo al ofrecerse a sí mismo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros, ya lo estoy aplicando más aquí, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. El reto que nos está presentando acá el apóstol del ejemplo de esta iglesia no puede ser completo si no se presenta el ejemplo, el mayor ejemplo, el del Señor Jesucristo. El ejemplo supremo y sublime de darse a sí mismo, de entregarse a sí mismo. Y la gracia que estos hermanos mostraron, ese es solamente el reflejo de la gracia de Dios a través del Señor Jesucristo. Ellos experimentaban gozo, querían dar por la gracia que recibieron del Señor Jesucristo. Dice este versículo, el Señor Jesucristo siendo rico. Eso no significa que Él llegó a ser rico en un momento, sino que desde la eternidad el Señor Jesucristo poseía todas las riquezas de la deidad y también todo el mundo y lo que en Él habita también son de Él. Desde siempre. Desde siempre. Pero por una decisión intencional, propositiva, premeditada, Dios en Cristo Jesús tomó la decisión de encarnarse y de identificarse con nosotros. En ese sentido se hizo pobre. Se despojó a sí mismo, se hizo pobre para venir y habitar entre nosotros. En alguna medida se rebajó, digamos, entre comillas, para habitar entre los pecadores, para poder darnos vida eterna, para poder darnos salvación. En ese sentido se hizo pobre, para que nosotros, por medio de su pobreza, estando aquí con nosotros y participando con nosotros pudiéramos ser partícipes de sus riquezas, o sea, de todos los recursos y las provisiones que nos puede dar en vida eterna, en salvación, en santificación y mucho más. No podemos imaginarnos nosotros lo que eso significa. La encarnación del Señor fue una entrega, fue un sacrificio para nosotros. Y ese es el modelo que el apóstol presenta para nosotros seguir. No solamente es el modelo de una iglesia, es el modelo del Señor Jesucristo. Cuando somos generosos, nosotros estamos imitando al Señor Jesucristo en la manera como Él se ofreció sacrificialmente, pensando en satisfacer nuestras necesidades. Estamos imitando al Señor.
cuando doy con amor, con gracia, con alegría, con gozo, estoy imitando al Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros responder a ese llamado que nos hace la Escritura por medio de este ejemplo? Los buenos ejemplos que presenta la Escritura, que son afirmados por Dios, necesitan ser imitados. Era lo que Pablo les estaba diciendo a la iglesia de los Corintios. Miren el ejemplo para que lo sigan. Y también es para nosotros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros responder a este llamado que nos hace la Escritura? Evaluémonos si realmente nosotros como iglesia tenemos sentido de pertenencia en todo lo que tiene que ver con las necesidades de la iglesia, tanto materiales como espirituales, que en últimas todo es espiritual. Todo es espiritual. Porque las necesidades materiales y el proceso de compartir, eso es espiritual. No hay nada que está fuera de la voluntad de Dios. Evaluémonos con base en estos principios. Pasemos a la segunda. Pensemos en las necesidades que tenemos como iglesia. Nosotros tenemos un presupuesto que cumplir anualmente donde están contenidas muchas necesidades. Y por eso mandamos el presupuesto a principio de año. El comité administrativo trabaja, que entre otras cosas tenemos un proceso muy transparente para el manejo de las finanzas. No escondemos nada. Enviamos un presupuesto donde el comité administrativo trabaja al finalizar el año para mostrar cuáles son nuestras necesidades anuales. Tenemos un presupuesto que cumplir donde están contenidas todas nuestras necesidades. Y las necesidades de la iglesia, así como lo vemos en este ejemplo, tienen que ser suplidas por nosotros mismos, los que hacemos parte de la iglesia. No recibimos ayuda del gobierno, no recibimos ayuda de fundaciones, no recibimos ayuda de ONGs. No recibimos. Las necesidades de la iglesia tienen que ser suplidas por nosotros mismos. Somos nosotros los que sostenemos el desarrollo de la iglesia con nuestro servicio, con nuestra generosidad. Tenemos gastos administrativos, servicios públicos, gastos ministeriales. Tenemos necesidad de sostener a nuestros misioneros que están por fuera. Tenemos un fondo Pro Solidaridad para hermanos que tienen necesidades puntuales. Gracias a Dios porque existe este fondo. Yo me vi en un momento determinado beneficiado. Mi familia se vio beneficiada por ese fondo Pro Solidaridad. En algún momento, cuando no tenía trabajo, no estaba todavía en el ministerio 100%, pero tuve necesidades porque no tenía trabajo. Y la iglesia me apoyó en ciertas ocasiones cuando tuve necesidades puntuales de salud, de servicios públicos, de necesidades puntuales. También les animamos a mirar el informe trimestral que publicamos también en sus correos para ver cómo están las finanzas de la iglesia, cómo podemos apoyar, preguntar. Para eso se hace. El comité administrativo trabaja duro para mantener todo transparente, pero también para que la iglesia esté informada de cuáles son nuestras necesidades como iglesia, hacia dónde debemos apuntar para cubrir las necesidades que tenemos. Pero también necesitamos depender de Dios. Necesitamos orar
en familia y de manera personal, para que el Señor nos pueda dar un corazón generoso pero gozoso. Generoso pero gozoso. No sé si ya la mayoría o algunos ya han pasado por la guía del grupo familiar, donde es un encuentro de oración por las finanzas. Tenemos una guía del grupo familiar que es oración por las finanzas. Si no han llegado, pues pronto llegarán. Dispusimos un encuentro del grupo familiar para orar por las finanzas. Pero también seamos ejemplo a nuestros hijos de ser generosos. Enseñemos a nuestros hijos a ser generosos. Oremos por las necesidades de la iglesia para que todos los miembros tengan un trabajo digno, estable, con buenos horarios. No es que el hermano que no tiene trabajo siempre pide oración. Vamos a orar por el hermano que no tiene trabajo. Vamos a orar por el hermano que no tiene trabajo, y el hermano pide oración y todo. Cuando el hermano consigue trabajo, y el hermano, ¿por qué no vino? Porque está trabajando. Conseguir trabajos dignos, estables y con buenos horarios, que no absorban el tiempo y que le quiten tiempo a Dios. Conclusión: evaluémonos a la luz de estos principios a fin de identificar si nos estamos alineando con la voluntad de Dios, a fin de ver qué pasos podemos tomar para parecernos más al Señor y a las iglesias de Macedonia. Es un privilegio y un gozo poder bendecir a otros a través de nuestra generosidad. Es un privilegio, es una bendición poder bendecir a otros. Y que el Señor nos ayude a disponer nuestro corazón para ser generosos y tener el privilegio de ser instrumentos de Dios en sus manos. Oremos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias porque tú eres quien provee cada condición favorable. Has dispuesto el tiempo para que nosotros podamos llegar hasta aquí. Pero eres nuestro pastor, como lo cantamos. Tú eres el proveedor de cada recurso y provees para cada necesidad nuestra. Gracias, Señor. En esta mañana nosotros te alabamos y te bendecimos, porque tú eres quien ha suplido para todas y cada una de nuestras necesidades. Pero te pedimos que con esta palabra que hoy hemos recibido de ti, Señor, tú nos afirmes, nos ayudes, nos respaldes en este proceso, para que cada uno de nosotros podamos evaluarnos a la luz de tu propio testimonio, el testimonio del Señor Jesucristo, cómo se entregó, cómo se ofrendó, para que nosotros pudiéramos ser enriquecidos en medio de su pobreza. Ayúdanos, Señor, para que podamos tener claridad, entendimiento, para que pueda haber en nosotros, para que se disipe toda duda acerca de la necesidad de ofrendar, de ser generoso, para que se disipe en nosotros cualquier tipo de barrera, de prejuicio que se esté levantando, Señor. Cualquier tipo de pretexto, de excusa que tú pongas en el corazón, Señor. No es algo humano, no es de nosotros. No es de nosotros, Señor. Es de tu Espíritu quien obra, quien produce tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad.
Y que estos principios nos motiven, nos ayuden. Que estos principios nos estimulen, Señor, a entender realmente que estamos extendiendo tu gracia hacia otros cuando somos generosos. Ayúdanos, Señor, para seguir adelante en medio de este camino de la fe, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,